tal? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en este webinar, en estas conferencias, con el regreso del infierno, los desaparecidos que están vivos, en el marco del Premio Jalisco de Periodismo 2020. Les recordamos que la convocatoria está abierta para que inscriban sus trabajos los periodistas y estudiantes de comunicación en las categorías de noticia, crónica, reportaje, entrevista y fotoperiodismo. Consulta las bases en www.premiojaliscoperiodismo.org. Y como estamos iniciando estas charlas, me da mucho gusto saludar al maestro Víctor Escalante Vera, director de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, universidad que tiene la presidencia del Premio Jalisco de Periodismo 2020, para que inaugure estas charlas. Víctor, ¿cómo estás? Adelante. Becky, buenos días, Becky, muchísimas gracias. Buenos días a todos, es un gusto saludarles. Reciban un saludo también del licenciado Antonio Laño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que en esta ocasión es el presidente de este premio. Ya saben, cada año es una presidencia rotatoria entre universidades y ahora tenemos la fortuna de presidir el premio. En este 25 aniversario, precisamente, que está cumpliendo el Premio Jalisco de Periodismo, que se distingue por ser un premio ciudadano otorgado anualmente por las principales instituciones de educación superior y medios de comunicación del Estado, a periodistas que ejercen en la entidad y sobresalen por haber publicado trabajos de excelencia en alguna de las categorías ya mencionadas por Becky: crónica, entrevista, reportaje, nota informativa y fotoperiodismo. También a estudiantes que presenten trabajos de alta calidad en estos ámbitos. Así es de que pues invitamos a los periodistas y a los estudiantes a que participen en esta edición del Premio Jalisco de Periodismo. Agradezco la participación de la Universidad de Guadalajara, que en esta ocasión funge como secretaría técnica del premio. Muchas gracias a Laura Morales y a Ignacio Dávalos y a todo su equipo por la organización de estos webinars, que más que para la promoción del Premio Jalisco de Periodismo, es para la promoción misma del ejercicio periodístico. Así es de que muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara por su apoyo para la organización de estos webinars. Obviamente también a los participantes que están viéndonos y escuchándonos, y a los primeros panelistas en esta charla, El Regreso del Infierno, Alejandra Guillén, Diego Petersen, Darwin Franco y, claro, Becky, muchísimas gracias también a ti por estar como moderadora. Invitamos a los asistentes a participar en las siguientes dos charlas que nos ha preparado la Universidad de Guadalajara: el fotoperiodismo en tiempos de pandemia, que se va a llevar a cabo el día viernes 2 de octubre, y también el periodismo en tiempos de cobertura digital, a propósito de la pandemia, que se va a llevar a cabo el día 16 de octubre. Seguramente Víctor dará más detalle sobre el particular. Con lo anterior, las instituciones que fungimos como auspiciadoras del Premio Jalisco de Periodismo tratamos de contribuir, entre otros aspectos, a fortalecer el ejercicio del periodismo en nuestro estado, a incentivar a los periodistas a que desarrollen investigaciones con sentido social y, por supuesto, a motivar a las nuevas generaciones de jóvenes a hacer trabajos de calidad. Y, en términos generales, a defender el derecho a la libertad de expresión. Reciban entonces un saludo nuevamente de la Universidad Autónoma de Guadalajara y deseamos el mayor de los éxitos en estos webinars, invitándoles nuevamente a participar en el Premio Jalisco de Periodismo. Muchas gracias. Gracias a Víctor Escalante, y también nos da mucho gusto darle la bienvenida a Víctor Ignacio Dávalos, maestro Víctor Ignacio Dávalos, quien es coordinador de comunicación social de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Víctor. Gracias, Becky, muy buen día a todos. Un saludo de parte del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, y de la coordinadora general de comunicación social, la licenciada
Laura Morales. Gracias a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación para el desarrollo de esta charla. Y bueno, ya lo dijo mi compañero Víctor Escalante, este premio que cumple 25 años y que en esta ocasión, en estas conferencias que se organizan prácticamente cada año, donde se está deambulando entre universidades para promover el premio entre los estudiantes, bueno, ahora por situaciones de pandemia tendremos que hacerlo de esta manera virtual, lo cual al mismo tiempo nos da una oportunidad llegar a más público, a más estudiantes, a más periodistas. Recordarles, sin periodismo no hay democracia, y en contextos como el que estamos viviendo en 2020, en el mundo en general, con crisis económicas y con crisis políticas, es importante ejercer con toda libertad el periodismo. Así que bueno, los invitamos a hacer suyo este premio y no quitamos más tiempo a lo verdaderamente importante, que es escuchar esta mañana a Diego Petersen, a Alejandra Guillén, a Darwin Franco, y Becky, te agradecemos la aceptación para moderar esta charla. Gracias. Becky, no te escuchamos. ¿Algún problema? ¿Ahí nos escuchamos mejor? ¿Ahí nos escuchamos mejor? Sí. Tenemos algún problema con nuestro micrófono, pero bueno, les decía que entramos de lleno a la conferencia El regreso del infierno, los desaparecidos que están vivos, para hablar del tema. 3 ponentes extraordinarios. Nos referimos a Darwin Franco. Él es doctor en educación y maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de violencia y desaparición de personas. Actualmente dirige el medio independiente Zona Docs y ganador del Premio Jalisco de Periodismo en 2015 y 2019. Bienvenido, Darwin. También estará con nosotros Alejandra Guillén, licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en publicaciones como El Puente, El Informador, la revista Proceso, Desinformémonos, Magis y Más por Más Guadalajara. También colabora en Así Como Suena. Ella se ha especializado en cobertura sobre temas de seguridad y violencia en el occidente de México, principalmente en Jalisco, y es autora del libro Guardianes del Territorio, Seguridad y Justicia Comunitaria en Cherán, Nurío y Ostula. Bienvenida, Alejandra. Y nuestro tercer ponente es Diego Petersen Farah, licenciado en Comunicación por la Universidad del ITESO. Ha dedicado su vida al periodismo como reportero, columnista y director de medios. Fue subdirector del Siglo XXI, director de Público y fundador de los diarios Milenio. Actualmente es jefe de edición del diario El Informador. Es colaborador de diversos medios, entre ellos Imagen Guadalajara, donde conduce un programa diario, Canal, el periódico El País y la revista Nexos. Su columna en 3 patadas se publica todos los días en información en el periódico El Informador y en El Financiero, y también se replica en varios medios en todo el país, entre ellos sinembargo.com, El Economista, Siglo de Torreón y los periódicos Noreste. Ha publicado 3 novelas, Los que habitan el abismo, Casquillos Negros y Mala Sangre, y también colaborador de En Plural, donde tuve la oportunidad de estar con ellos. Así es que bienvenido, Diego Petersen. Y las cifras que duelen, los datos del horror. En México existen más de 73,000 personas desaparecidas. El 75% de los desaparecidos tienen entre 15 y 30 años. Darwin Franco. Sin duda, México no está formalmente en guerra, pero ya tiene más desaparecidos que los que se han registrado en conflictos en otras naciones de Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Becky, por la presentación. Un placer estar con Alejandro y con Diego y con todos los que nos están escuchando en el marco de este evento organizado por el Premio Jalisco de Periodismo. Sí, efectivamente, habitamos el horror y lo habitamos desde hace mucho tiempo. En el caso de Jalisco, como muy bien lo acabas de expresar, o en el caso de todo el país, mejor dicho, o al menos en los propios registros públicos que se tienen y checándolos, verificando esta mañana, pues hemos superado ya las 74,000 desapariciones, al menos en estos registros que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, donde estamos hablando de registros de personas que tienen, digamos, una denuncia. Sin embargo, esta realidad es todavía mucho más trágica
porque en el país existen un montón de personas, un montón de familias que no han presentado una denuncia, ya sea porque no confían en la autoridad, ¿no? Porque también se han percatado del alto grado de impunidad que se tiene en torno a un delito, como es la desaparición, o también, y hay que decirlo de manera muy clara y específica, porque quienes cometieron la desaparición de sus familiares son elementos del Estado, militares, policías, policías estatales, policías municipales, ¿no? Y bueno, es muy importante, digamos, esto decirlo en el marco, porque justo el día de mañana vamos a cumplir 6 años ya de que no tenemos información clara y el Estado no ha sabido expresarnos bien qué ocurrió con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Que justamente fueron víctimas de desaparición forzada porque elementos de la policía de Cocula y en el estado de Guerrero los llevaron o los entregaron al crimen organizado, ¿no? Este escenario, digamos, de las desapariciones, desde luego que golpea a Jalisco. Jalisco desde hace varios años ya, a pesar de que las autoridades sistemáticamente han negado la gravedad del problema, somos el estado número 2 con mayor número de personas desaparecidas. Al menos en este propio registro de la Comisión Nacional, existen en Jalisco 269 personas desaparecidas, donde también se replica como esta incidencia, donde la mayor parte de ellas y ellos son jóvenes. Es decir, cuando hablamos de las y los desaparecidos en el país, tenemos que precisar que principalmente son jóvenes quienes están desapareciendo, ¿no? Entre los 14 y los 29 años, en el caso de las mujeres, entre los 12 y 24, ¿no? Y que, como seguramente lo hablarán Diego y Alejandra más adelante, hay diversas circunstancias por las cuales, digamos, ellos y ellas son desaparecidos, porque las personas no desaparecen solas, no se van con el novio, no se van caminando de casa, son desaparecidas y son víctimas de un delito donde el Estado tiene una plena responsabilidad, porque finalmente ellos tienen que garantizarnos el derecho a la seguridad y hasta ahora no lo han hecho. Pero en este marco tan terrible en el que ocurren las desapariciones, donde tenemos un alto índice también de homicidios dolosos, tenemos una realidad que es palpable y que hace unos días el Quinto Elemento LAT, de a dónde van los desaparecidos, creó toda una serie de reportajes denominados crisis forense, porque también hay que decir que en este país tenemos poco más de 38.500 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, donde lamentablemente quizás algunos de ellos pueden responder a personas que están siendo buscadas por sus madres, familiares, hermanos, hermanas, esposas. Y que en el caso específico de Jalisco, por decirlo de una manera muy concreta, tenemos poco más de 2.300 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, ¿no? En los años recientes. Algunas de ellas están en resguardo en el CEMEFO, otras más, digamos, fueron o están siendo inhumadas en panteones municipales, principalmente en el estado de Guadalajara, y otras más, digamos, también el propio CEMEFO no sabe dónde están. En el caso específico, con esto quisiera yo ir como concluyendo mi primera participación, esta crónica con la cual me tocó ser acreedor del Premio Jalisco de Periodismo, habla justo de una lucha de la madre, Nancy, quien buscó a su hijo Óscar Eduardo Núñez Bustos, de 18 años, que desapareció en Tlajomulco de Zúñiga, y que la historia de ella refleja toda esta serie de anomalías, deficiencias, pero también inhumanidad del sistema de procuración de justicia del Estado, donde no solo nadie le ayudó a buscar a Óscar, donde no solo nadie le ayudó a buscarla cuando ella sabía que su cuerpo lamentablemente había sido dejado en una fosa en un terreno baldío en Tlajomulco. Nadie le ayudó, digamos, a encontrarla. Ella la tuvo que encontrar. Cuando le llamó a las autoridades para decir dónde estaba esta fosa, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue, aparentemente hizo su trabajo, pero lo que ella descubrió es que la mitad del cuerpo de su hijo lo dejaron en esa fosa, ¿no? Donde ellos dijeron haber trabajado. Ella tuvo que bajar a esa fosa varias ocasiones para ir recuperando uno a uno el cuerpo de su hijo hasta que logró completar, justo por un trabajo deficiente donde, y esto es algo que yo he estado investigando por muchos años, el estado de Jalisco, algo que también se replica a nivel nacional, tiene poca tacto, pero también poca humanidad en el manejo que le dan las personas fallecidas no identificadas, porque prácticamente a ellas las miran como objetos y las han tratado como objetos, ¿no? Hace pocos días también cumplimos 2 años de que recordamos cómo el Estado asignó a 322 cuerpos de personas fallecidas dentro de 2 contenedores frigoríficos. La historia de Nancy, que ustedes la pueden leer de manera como completa en Zona Docs y que después también se publicó en Proceso, narra la historia de una madre, pero que lamentablemente es la historia de muchas otras madres que han tenido que vivir eso, la indolencia del Estado en una fiscalía que no busca y en un Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que está preocupado por muchas cosas, menos por ser un auxiliar de la justicia y por lo tanto ayudar a la identificación de cada una de las personas.
Nancy afortunadamente logró recuperar el cuerpo de Óscar Eduardo. Sin embargo, a la fecha, tampoco sabe quién le hizo esto. La fiscalía tampoco no ha investigado a fondo el homicidio. Y total que el caso, vinculado a una desaparición, a una negligencia de las autoridades, permanece totalmente impune, ¿no? Y este es el escenario que muchas familias a diario experimentan en Jalisco por una deficiencia y sobre todo por un trato inhumano de las autoridades ante una crisis grave de derechos humanos, donde las desapariciones son uno de estos delitos que nos duele y nos lacera a todos, porque a todas nos falta y a todos nos siguen faltando 43. Tu audio, Becky, de nuevo. Muchas gracias a Darwin Franco y vamos a platicar ahora con Alejandra Guillén. Aquí estamos hablando, Alejandra, de vidas, de personas, de familias. Son datos del horror que detrás de estos datos hay muchas historias, como ya lo platicaba Darwin con el caso de Óscar y Nancy, ¿no? Tú, en tu experiencia, ¿cómo ves este tema? Bueno, creo de entrada que es evidente que al haber obtenido, digamos, el haber premiado el año pasado a 2 trabajos que tratan sobre el problema de la desaparición, pues es evidente que se trata de uno de los problemas más urgentes, ¿no?, que tenemos en el país. Hay una crisis humanitaria y las mismas madres han convocado a que se considere también como una emergencia y que todo pudiera parar para poder buscar a las personas. Y quisiera, bueno, primero agradecer la invitación y pues es un placer estar con Darwin y con Diego. Diego siempre pues ha sido un aliado increíble para poder hacer investigaciones y para poder entender mucho más el contexto, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y me parece que lo que tratamos de hacer con estos trabajos y que es parte de la idea de compartir con los alumnos es cómo empezamos a investigar estos trabajos. La razón pues es evidente, ¿no?, que tenemos como una ceguera de no saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las autoridades evidentemente bueno, no solo no nos dicen qué ha pasado, ¿no?, sino que, como bien dijo Darwin, ha estado involucrada o sea, digamos, de 3 maneras distintas en la desaparición y tenemos pues antecedentes de décadas, ¿no?, de la desaparición forzada de los 70s, 80s, a lo que estamos viviendo hoy, que al hablar o al pensar que ya se ha privatizado la desaparición, al pensar que son, digamos, personas que no, los que están cometiendo la desaparición, personas que no son parte del Estado, eso no significa que no hay, que no está el Estado vinculado de 3 maneras distintas, ¿no? Que bueno, no hablaré de eso en específico, pero sí me gustaría compartir para estudiantes, sobre todo, cómo es que nos llamó la atención el trabajo que al menos hicimos Diego y yo, que es sobre los campamentos de personas pues, que estaban desaparecidas y posteriormente esclavizadas o como en una especie de leva en la sierra de Ahuizculco, en Tala, y que me parece importante porque efectivamente las autoridades no están dando un análisis de contexto de por qué están desapareciendo las personas, quiénes son, quiénes están desapareciendo, qué pasó en cada una de las fosas, por qué no se está identificando los cuerpos en CEMEFO y demás. Y bueno, el periodismo es aquí donde trata de pues explicar un poquito, ¿no?, ante toda esta ceguera. Y lo que ocurrió, digamos, en 2017 fue que la Fiscalía en ese momento hizo una rueda de prensa, siempre, digamos, se maneja como en temas de nota roja, pero anunció el fiscal entonces que había habido personas que habían sido desaparecidas y que las habían localizado pues esclavizadas, ¿no?, en el cerro, en la sierra de Ahuizculco, en el municipio de Tala, muy cerca de Guadalajara. Y me parece que este es un primer como tip que pueden tener los alumnos, los estudiantes, como para irse metiendo a estos temas, ¿no?, para ir entendiendo, porque la información está desagregada y si van dando seguimiento a las notas se darán cuenta que en cada caso que se anuncia se puede hacer una gran investigación porque no nos están diciendo más, ¿no? O sea,
todo lo que dicen en las ruedas de prensa es que no les podemos decir mucho porque hay una investigación y entonces pues quédense con la duda aunque estén viviendo en un contexto casi de guerra, ¿no? Entonces, ante esta situación, esa rueda de prensa me parece que fue súper importante y creo que le llamó la atención a Diego. También fue muy importante en ese momento los diálogos con Marcela Turati y Erika Kuru, que incluso nos acompañaron al primer intento de entrar al pueblo de Ahuizculco y al pueblo de Navajas, que es, digamos, por donde había casas también que llevaban a los chicos y de ahí luego los llevaban al cerro, ¿no? Entonces, el primer tip es eso, ¿no? No dejar de atender y de entender más allá de lo que nos están diciendo las autoridades. No es un caso de nota roja, ¿no? Nos están hablando de algo muy importante que las familias ya venían diciendo. Hay personas desaparecidas que están vivas y por eso se les tiene que buscar en vida, y esta es una de las distintas expresiones o de las distintas causalidades y motivaciones, ¿no? Para lo cual desaparecer a personas. Entonces, el poder demostrar esto fue como algo que nos llamó la atención y dijimos, esto hay que seguirlo y hay que investigarlo, ¿no? Evidentemente, ir a las ruedas de prensa fue muy importante, estar como en el momento, tratar de estar lo más oportuno en el momento en que ocurre, ¿no? Al menos en las ruedas de prensa donde se obtiene información básica para seguir la pista. Lo otro que hicimos, bueno, además de las reflexiones, siempre con Diego ha sido muy importante para, como les decía, para pensar un poquito más, pues fue empezar a buscar a personas que nos dieran seguridad para poder entrar al lugar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el pueblo? O sea, como preguntas básicas, ¿no? ¿Quiénes nos podrían contar lo que está pasando ahí sin meternos con riesgo? Porque en la primera vez que intentamos, pues evidentemente era notorio que en cada esquina, desde las tiendas, desde la entrada del pueblo, la carretera, pues había personas vigilando, ¿no? Porque acababa de pasar el operativo. Entonces necesitábamos buscar otras formas para entrar que fueran seguras y también percibir un poco, pues, ¿qué decía la población, no? De que pasaban camionetas con personas y se las llevan al cerro. O sea, ¿cuál era como lo que estaba ocurriendo ahí? Y bueno, obviamente no podemos decir quiénes fueron hablando con nosotros, pero una persona nos fue llevando a la otra. También, obviamente, una de las familias que ha sido súper valiente, que sí se animó a hablar, pues nos dio entrevista, que realmente yo sí creo que es súper importante porque es un contexto en que las familias prácticamente no hablan. ¿Y por qué? Porque sí tienen el temor, por un lado, de que estén vivos en algún lugar y que si ellas denuncian o dicen algo público puedan asesinar a sus hijos, o simplemente porque cuando se llevan a los jóvenes amenazan a las familias para que no busquen y no digan nada, ¿no? O sea, hay como una doble presión. Entonces, el ir construyendo las fuentes confiables es súper importante. Y por último, y algo que creo que debemos explotar más y que se necesita en este momento, es presionar a los jueces para que dejen entrar a periodistas, estudiantes, a las audiencias de las personas detenidas, ¿no? Porque si hubiéramos entrado en ese momento a la audiencia de los jóvenes detenidos, que eran, quedaron al final 12 detenidos y se decidió que unos 3 o 4 eran pues víctimas, ¿no? De desaparición y que luego, bueno, pues fueron liberados y obviamente no fueron procesados. Pero si hubiéramos entrado a esa audiencia, nos hubiéramos dado cuenta que el criterio para castigar a los que fueron procesados no fue muy claro, ¿no? Porque probablemente entre los procesados también había personas que fueron o que tenían denuncia de desaparición. Entonces, me parece que ahí hay todavía algo que preguntarnos sobre cómo se está juzgando y sobre qué están diciendo estas personas, porque pueden ayudar a esclarecer otros casos de desaparición en la región y saber qué pasó, y sobre todo también porque la situación en Tala después de ese operativo pues no mejoró. No sabemos dónde están los desaparecidos de Tala, ni dónde están todos los desaparecidos que se llevaron de esa manera, ni cuántos identificaron. No sabemos si sigue habiendo campamentos, la gente refiere que sí, y sobre todo es que en este momento, después de haber pasado una situación tan crítica como los campamentos,
Ahorita la población en Tala dice que están peor, que viven como en un contexto de guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente armada está circulando por ahí, no pueden ni siquiera atrever, o sea, tienen que cuidar hasta la manera en que manejan, porque cualquiera los puede matar por algo así o desaparecer, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos nosotros, lo que hizo Darwin, en realidad solo son unas ventanitas pequeñas de un primer paso para tratar de entender lo que pasa, pero esto continúa en las regiones, ¿no? Los territorios continúan ocupados y hay muchísimo todavía por investigar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra Guillén. Qué interesante lo que nos platicas. Diego Petersen, ¿la nueva cifra de desaparecidos dimensiona años de horror? A ver, buenos días primero a todos. Becky, muchas gracias. Gracias a los organizadores. Y bueno, un placer estar frente a dos grandes periodistas, los que han entrado a este tema de manera muy valiente y muy fuerte, como son Alejandra Guillén y Darwin Franco. Tengo que decir que yo entré al tema gracias a esta relación de trabajo con Alejandra, y que ha sido de los 33 años que llevo ya en este oficio, creo que el tema más complicado en términos de abordaje periodístico, es decir, cómo se aborda el tema de las desapariciones en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Entonces, yo diría, primero, la cuestión de las cifras es un tema también muy difícil. Recuerdo que a finales del sexenio de Calderón, ya hace unos 8 o 10 años, Mario Muñoz, un periodista del Informador, empezó con un trabajo que yo creo que también fue clave, que fue pedir solicitudes de información a todas las procuradurías de todos los estados sobre el número de desaparecidos. Y fue la primera vez que se dimensionó de alguna manera el tamaño del problema. Me acuerdo que en aquel momento salieron 26,000 y nos pareció de horror. Y por supuesto que todas las autoridades decían, no, hombre, es que no es cierto, lo que pasa es que la gente se va y luego la declaran desaparecida y cuando regresa ya no la reportan como que reapareció y por eso son cifras infladas, etcétera, etcétera. Pero poco a poco este gran tema de las desapariciones fue creciendo hasta convertirse en digamos, quizás el tema que dimensiona con mucha claridad el horror de lo que estamos viviendo en la seguridad. ¿Y cuál es el gran horror de las desapariciones y cuál es la diferencia, digamos, frente a otros delitos que lo hace todavía más horrible? No es que los otros no lo sean, cualquier asesinato es horrible. El problema de la desaparición es, primero, digamos, que hay una víctima, que es el desaparecido, pero hay otra gran víctima, de muchas maneras, que es la familia de los desaparecidos. Primero, porque la familia no sabe, digamos, cuál es el paradero. Entonces, el duelo es mucho más complejo, mucho más largo y mucho más incierto. O sea, no hay un punto final, sino hay una especie de limbo, por usar una metáfora cristiana, ¿no? Pues, esta especie de lugar donde no suceden las cosas, no hay muerte, tampoco hay vida, ¿no? Entonces, esta especie de limbo que son sometidas las familias de los desaparecidos. Y segundo, la victimización, doble victimización por parte del Estado, en parte porque el Estado no está capacitado, no tenía las estructuras, no tiene las estructuras para atender este fenómeno, porque todo el mundo desde el gobierno espera que sea un fenómeno, o esperaba que fuera un fenómeno pasajero, y hoy vemos que es un fenómeno que se está cada vez profundizando más y extendiendo más en todo el país. Entonces el Estado no tiene capacidad de respuesta, es decir, se queda, no hay unas leyes, apenas se discute esta semana, esperemos que así sea, las leyes sobre qué hacer con los desaparecidos, porque las familias sufren doblemente porque no pueden declarar muertos, entonces vienen una serie de problemas legales además subsecuentes con la desaparición. La otra que hay que decir es que la desaparición forzada está vinculada sí al crimen organizado y no, como bien decía Alejandra, a lo que estábamos acostumbrados en los 60, 70, 80, que era desaparición por parte de las fuerzas del Estado. Es decir, lo que vivimos en la llamada guerra sucia, que es la persecución a las guerrillas, se le llama guerra sucia porque se da en los márgenes de la ley. O sea, el Estado no actúa como Estado, sino actúa al margen de la ley. Pero, ¿qué pasa cuando las nuevas, digamos, autoridades, por decirlo de alguna manera, quien controla el territorio es el crimen organizado? Entonces,
por supuesto que hay una connivencia con el Estado, sea porque el Estado renuncia a controlar el territorio, sea porque el Estado es vencido por las fuerzas del crimen organizado y es el crimen organizado quien impone la ley. Pero entonces estas desapariciones se dan en un contexto, digamos, mucho más complejo, donde el Estado es al mismo tiempo víctima y victimario, donde el Estado está obligado a hacer, digamos, la investigación, pero está también digamos, en connivencia con estas fuerzas del crimen organizado. Y la otra es que se convirtió en una forma, primero, de deshacerse del enemigo, que son lo que hemos visto en estas fosas clandestinas, pero también como pudimos ver en el reportaje de los desaparecidos que están vivos, en una especie de leva de ejércitos para alimentar al crimen organizado. Y un poco la llamada de atención, lo que el grito atrás de aquel reportaje de los desaparecidos que están vivos, es la urgencia de tratar de buscar a los desaparecidos también, no solo en las fosas, sino en los cerros, o que hayan sido llevados a la fuerza al crimen organizado. Estos fenómenos ya los veíamos, se sabía, pero nunca se había podido documentar como se documentó en ese reportaje, gracias al trabajo, y eso hay que dejarlo muy claro, el trabajo de campo que hizo Alejandra en Tala, junto con este grupo de A Dónde Van los Desaparecidos, que me parece que han hecho un gran trabajo en materia, lo que no ha hecho el Estado para entender el fenómeno. Entonces, finalmente, diría, para cortar este primer comentario, creo que el tema de los desaparecidos, de alguna manera, se volvió el punto central para entender dónde está ahora el problema del crimen organizado y la delincuencia en México y las violencias, las nuevas formas de violencia en México. Rita Segato, me acuerdo que aquel texto extraordinario que escribió cuando las muertes de Juárez, que decía que hay, digamos, se escribe con los cadáveres, ¿no? Es decir, hay una historia, hay una narrativa que se escribe a partir de los cadáveres. Cuando vemos ahora los cadáveres convertidos en bolsa de basura, ¿sí? El cadáver convertido en basura, en pedazos, en bolsas negras tiradas por todo el Estado, lo que da cuenta esto es de cómo la narrativa del crimen organizado no tiene nada que ver con lo que imaginábamos, pero sobre todo con lo que el Estado dice combatir. El Estado está queriendo combatir un crimen organizado que ya no existe. Estamos en otro fenómeno, en otro momento, y tenemos una procuraduría, por ejemplo, una fiscalía que ha sido muy eficiente en este sexenio para encontrar las fosas, pero no para saber qué pasó. Tenemos muy pocos detenidos atrás de un montón de personas desaparecidas encontradas en fosas, y que luego el otro problema, como ya lo mencionaba, es la identificación, otro viacrucis que pasan las familias para saber dónde están los cuerpos de sus desaparecidos. Entonces me parece que es un fenómeno que apenas empezamos a dimensionar y que en ese sentido hay que agradecer el trabajo de Darwin, de Ale y de todas estas generación de reporteros extraordinarios que ha entrado a trabajar el tema de los desaparecidos, porque ahí está nuestra nueva historia del crimen que hay que dilucidar. Gracias, Diego Petersen, y nos recordaba a aquella joven que desapareció, duró un año desaparecida buscando a los padres, y fue un dolor, y resulta que esta chamaca la habían matado a los 2 días de que la habían reportado desaparecida. Estaba en un CEMEFO de Los Altos, en una morgue, y la identifica una vecina, lo que nos decías que las autoridades están rebasadas en este tema. Alejandra Guillén, te preguntan, ¿en algún momento te sentiste vigilada? ¿Cómo sabías que alguno de tus entrevistados era del crimen organizado? Bueno, no, nunca me sentí vigilada. La verdad es que lo hicimos todo con precaución. Bueno, casi. Ya vi la cara de Diego. No, es que aprovechamos en las fiestas de la Virgen, más o menos en esta época, y dijimos que íbamos a ver a la Virgen, ¿no? Entonces, pues eso nos ayudó un poco para hacer la primera vez para entrar en la primera ocasión, y no preguntamos gran cosa, ¿no? Pero sí nos dimos cuenta que estaba muy normalizado el tema o digamos, como la legitimación de que estos grupos que se hacen pasar, o que logran como
se autodenominan justicieros, ¿no? Entonces eso genera también ciertas legitimaciones en las poblaciones, no obviamente de todo mundo, pero sí había personas que decían, bueno, es que aquí cualquier persona que no acate las reglas, como los policías municipales no vienen, bueno, pues le hablamos a fulano, ¿no? Al jefe de la plaza, por decirlo. Entonces eso es muy importante de lo que ocurre a nivel como de tejido social. Y las fuentes principales, en realidad esto es sobre todo pues trabajo de Diego, que pudo acceder a los expedientes, y los testimonios en realidad son las declaraciones ministeriales de los sobrevivientes, a quienes no pudimos entrevistar de manera directa por o evidentes razones, seguramente huyeron, y además, ¿dónde encuentras a alguien que sobrevive? Quien sobrevive se va, ¿no? O sea, por eso es muy importante lo que quedó asentado de lo que narran de los campamentos, y esto pues no es más que trabajo de años de cuidar fuentes, ¿no? Que esto es otro tip para los alumnos, ¿no? Diego tiene años de tener toda la confianza de muchísimas personas de distintos sectores, y eso posibilitó pues acceder, ¿no? al expediente. Y también que las otras personas que sí entrevistamos del lugar, pues evidentemente eran pobladores y gente que tenía como información, pero no, pues no, era gente del lugar, ¿no? No había como ningún tipo de riesgo, y pues es gente que ha sido muy valiente también en hablar, ¿no? Porque están, o sea, en el momento en que sepan que ellos han contado cosas, pues también corren muchísimo riesgo, y es gente que sigue viviendo, pues, o siguen viendo, ¿no? Cómo esto va escalando, y que se preguntan por qué, si ya volvieron los campamentos al mismo lugar, porque además es algo muy importante, hay más fosas en el lugar, pero ya no se puede entrar porque volvieron a tomar todo el cerro, ¿no? O sea, se fueron un tiempo, después de los operativos se fueron un tiempo, se movieron, la gente de Magdalena dice que estuvieron por allá, y ahora están otra vez, tienen tomados los cerros, y no supimos quiénes eran a los que habían encontrado en fosas en su momento, y no se pudieron rescatar otras fosas para poder saber quiénes eran. Que aquí hay algo muy importante, ellos utilizaron el fuego, y me parece que hay toda una estrategia de desaparición y de, pues no sé si incluso de entrenamiento militar contra insurgente, porque hay muchos elementos de cómo destruir la subjetividad de las personas para convertirlas de víctimas en victimarios, ¿no? Cómo construyes, o sea, yo pienso que estas escuelas de sicarios lo que están haciendo es precisamente lo que estamos viendo en la ciudad, que estamos viendo especialización en desaparecer y en deshacerse de los cuerpos y en mayor crueldad. Para eso son estos campamentos, y tenemos que ver si hay un vínculo entre todas estas personas entrenadas para esto, y que luego pues es lo que estamos viviendo en la ciudad, como lo dijo Diego, ¿no? Bueno, y Darwin, y que todos lo estamos viviendo, ¿no? Para Darwin, entonces, ¿qué debemos hacer las autoridades, o qué deben hacer las autoridades, y qué debemos hacer los ciudadanos? Te preguntan. Bueno, las autoridades tienen que hacer su trabajo, ¿no? O sea, esto, por más lógico que parezca, es como lo que menos ocurre. Es decir, las autoridades, hablando de las desapariciones, tienen 3 obligaciones específicas. 1, buscar a las personas desaparecidas, principalmente con vida. 2, tiene que generar las investigaciones para determinar quiénes son los responsables intelectuales y materiales que cometen las desapariciones. Y 3, tienen que generar condiciones de seguridad para inhibir la comisión del delito, ¿no? Si mientras no se inhiba la comisión de un delito como es la desaparición, las desapariciones lamentablemente van a seguir ocurriendo como han ocurrido, es decir, ni siquiera en el ámbito de la pandemia se detuvieron. En estos meses la Fiscalía tuvo cerca de 1,300 denuncias por desaparición, cuando se supone que la mayor parte del tiempo estábamos en nuestras casas. Y lo que tiene que hacer la autoridad es cumplir con la ley. Es decir, tenemos también una ley general de desaparición forzada y entre particulares, tenemos mecanismos, digamos, de búsqueda, y la autoridad tiene esa obligación de hacerlo, ¿no? Y sobre todo también tiene la obligación y el deber ético-moral de no seguir criminalizando a las personas desaparecidas ni a sus familiares, ¿no? Porque para la autoridad es mucho más fácil decir que en algo andaban, que las familias sabían y que en su momento no dijeron nada, que realmente como buscarlos. Es decir, el caso específico de la Fiscalía tiende a reducir un problema que es de índole pública, de seguridad pública, a circunstancias como brigadas íntimas, donde la responsabilidad termina siendo del padre, de la madre, de la pareja, pero no del Estado, ¿no? Entonces,
Eso es una parte importante. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Es que ya hay muchas personas haciendo algo, es decir, las propias madres, los colectivos organizados como Por Amor a Ellos, Entre el Cielo y Tierra, en este caso Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Fundec, están haciendo y han hecho durante varios años un sinfín de actividades, uno, para visibilizar el problema, dos, para preservar la memoria de sus familiares, para denunciar lo que les estaba ocurriendo, ¿no? Tenemos una glorieta de las y los desaparecidos que no es una cosa menor porque constituye, digamos, un espacio de memoria muy fuerte para una ciudad que constantemente también quiere negar que existe la problemática, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos, uno, es ser conscientes de que el problema existe, ¿no? Acompañar en la medida de nuestras posibilidades y a partir también de nuestras propias capacidades de los que están haciendo los colectivos. Es decir, si hoy estamos aquí, Diego, Alejandra, un servidor y todos hablando de desapariciones, es porque las madres colocaron el tema en el espacio público mediático y a fuerza de su presencia en el espacio público, a fuerza, digamos, de su propio dolor, pero también de su amor, porque en eso también se mide la capacidad de búsqueda, estamos hablando de las desapariciones, ¿no? Así que hace anterior, digamos, al 2011, no es que no existieran, es que no habían irrumpido las madres con fuerza. Ahora hablamos de madres buscadoras, como lo hacen aquellas que buscan fosas clandestinas, ¿no? Por las circunstancias propias de Jalisco y por la propia presencia hegemónica de un cártel, quizás esto no se da como ocurre en otros estados, pero por ejemplo tenemos algunas muestras de un trabajo brutal como lo ha hecho el colectivo Por Amor a Ellos, que hace descripciones forenses que después coloca en sus redes sociales y que ha permitido la identificación de las personas. Y también lo que es muy importante que podamos hacer como ciudadanos es hacer una exigencia de justicia. Es decir, no puede ser que en el caso de Nancy, cuando ella perfectamente dio los datos de quiénes se llevaron a su hijo, quiénes lo asesinaron, quién lo colocaron en esa fosa, no pueda la autoridad hacer simplemente nada, ¿no? Es decir, no hay ni un detenido por su caso, pero tampoco lo hay, digamos, por esta degradación que por una decisión gubernamental se hizo de los cuerpos en los contenedores frigoríficos. No hay una persona castigada, digamos, por esta inhumación descontrolada y masiva que se está haciendo de los cuerpos también de las personas, porque hace poco en Zona Docs construimos o trabajamos la historia de una hermana que busca a su hermano y que el CEMEFO lo perdió el cuerpo de su hermano que llegó ahí con nombre y apellido y que tienen 1 año y medio queriendo saber dónde están y ellos no saben en qué panteón lo enterraron, si es que acaso lo enterraron en algún panteón, es decir, hay un sinfín de impunidad y creo que los ciudadanos tenemos que ser muy enérgicos con las autoridades, ¿no? Porque no podemos pensar o no podemos asumir, como lo dicen las actuales autoridades, de que no, es que esto ocurrió en la administración pasada, no, es que el gobernador Alfaro y los funcionarios que nombró tienen la responsabilidad de resolver esto, ¿no? Y eso es un punto muy importante. Con lo que concluiría es acompañar a las familias y yo creo que también es importante como dar cabida y empuje, digamos, a los trabajos y a los medios periodísticos independientes o en medios como El Informador, donde muchos periodistas, digamos, están haciendo este trabajo de contar esas historias y donde también creo que la ciudadanía tiene que asumir como esta parte de la responsabilidad de formar parte de la búsqueda, ¿no? Porque si algo hemos aprendido todas y todos de este lenguaje inclusivo, pero también colectivo de las familias, es que se habla en plural, ¿no? Nos faltan todos hasta encontrarlos, vivos se los llevaron, de tal manera que tenemos que asumir también, digamos, como diría hace rato Ale, ¿no? Pues un día hacer un parón y ponernos entre todos a buscar, pero sí asumir que ese es un problema que nos atañe a todos y no pensar que esto nos va a importar cuando nos ocurra o cuando le ocurra a alguien cercano a nosotros, porque lamentablemente la incidencia de la desaparición del Estado cada vez es más próxima y más cercana, ¿no? Y sobre todo pensando otra vez que son los jóvenes quienes están desapareciendo y creo que también es importante, digamos, tener ese énfasis para, como decía Ale, empezar a construir mapas de contexto que nos permiten entender por qué desaparece, quién desaparece, a dónde se los llevan y qué es lo que hacen con ellas y ellos, ¿no? Que son cuestiones que tendría que decirnos la autoridad, pero ante su poca capacidad para hacerlo o quizás también para no mostrarnos la corrupción que puede tener, no lo ha hecho hasta ahora. Gracias, Darwin Franco. Y para Diego Petersen, ¿hay espacio en los medios tradicionales para estos temas o solo verán la luz en el espacio virtual? No, a ver, yo creo que hay espacio para estos temas. Digamos, a ver, el caso, por ejemplo, específico, el reportaje que nosotros publicamos, que se llama El regreso al infierno, los desaparecidos que están vivos, se publicó simultáneamente en varios periódicos. Y esa es otra parte importante. El periodismo de colaboración se vuelve muy importante en estos casos. Entonces, apareció en sitios de internet
y en medios formales como El Informador o El País, ¿no? Es decir, en El País, América sigue siendo la nota con más lectoría que en la historia del País América, tuvo un impacto importantísimo. En El Informador también está entre las notas más leídas. Entonces yo creo que sí hay espacio, ¿no? Y también hay espacio, digamos, para trabajar este tipo de proyectos. Es cierto que el periodismo institucionalizado, por decirlo de alguna manera, el periodismo en medios, digamos, más institucionales, ha tenido cada vez más problemas para financiarse este tipo de investigaciones, pero por eso es importantísimo el periodismo colaborativo, es decir, buscar de dónde pueden venir los elementos y de dónde puede venir el financiamiento para este tipo de trabajos. El primer trabajo que realizó Alejandra de este caso específico se hizo para un podcast, se llama Así Como Suena, ¿no? Y estábamos trabajando para esa plataforma digital y luego encontramos, gracias a Quinto Elemento Lab, que es otra plataforma de impulso de periodismo de investigación, otro empujón para el trabajo, y en los medios tradicionales o los medios, digamos, más institucionalizados, para no decirle tradicionales, la manera de difundirlo amplia y masivamente. Entonces yo creo que lo que nos toca ahora a los que hacemos periodismo en el siglo XXI, pues es buscar, digamos, esta combinación que pueda darle salida a los trabajos como estos que se están haciendo. Grupos como donde está Darwin, que hacen también una plataforma muy importante de difusión, los nuevos medios, las nuevas plataformas, pero tenemos que trabajar todos juntos. No podemos ya pensar, como se pensaba antes, en que hay un medio que va a trabajar solo y las exclusivas y ese tipo de cosas que por suerte cada vez tienen menos sentido en el lenguaje periodístico. Les decía al inicio de esta charla que teníamos a 3 excelentes ponentes del tema que le saben, que le entienden. Hay muchísimas preguntas. Les voy a dar algunas, una a cada uno, pero a ver si me pueden responder rápido, de 30 segundos, 1 minuto, para dar respuesta al mayor número de inquietudes de las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas en esta charla que ha sido muy interesante. Empezaría contigo, Darwin. ¿Cuáles son las mayores complicaciones de seguridad al abordar temas de seguridad y desaparecidos? Bueno, son muchas, pero para ser muy concreto, uno tiene que tener como muy claro que si uno decide investigar esos temas, hay una situación, digamos, de riesgo, y por lo tanto uno tiene que ser muy cuidadoso sobre cómo maneja la información, construir, digamos, un mapa de riesgo para identificar cuáles podrían ser las posibles, digamos, agresiones que uno puede sufrir, no porque sepa que ya le van a pasar, sino porque uno tiene que saber qué hacer y cómo reaccionar ante ellas. Y sobre todo, algo que a mí me importa mucho es también pensar en la seguridad de las personas, como lo decía Ale, ¿no? Porque finalmente uno va y reportea a un lado y luego se regresa a su casa, pero finalmente ellas quedan ahí, permanecen ahí y están, digamos, al pie del cañón sobre aquellas personas que cometen estos crímenes atroces. Entonces, a mí uno tiene que hacerse cargo del resguardo de la seguridad de las personas, justo generando en el texto las condiciones para que estas no sean identificables o claramente identificables, ¿no? Pero sí es importante, digamos, asumir que hay un cierto riesgo al hacer esto y uno tiene que generar condiciones. Una de ellas es trabajar de manera colaborativa, es decir, entre varios, y también conseguir, como lo decía muy bien Diego, que los trabajos puedan ser publicados de manera simultánea en muchos medios, ¿no? En Zona Docs hemos apostado como por eso, y eso también te sirve, ¿no? También para tener un pertrecho de y eso es importante, ¿no? No trabajar como el llanero solitario y no pensar que somos héroes y que no nos va a pasar nada. Alejandra, te preguntan dónde se puede conseguir o dónde se puede leer tu reportaje sobre los desaparecidos de Tala y cuáles son las 3 historias que más te han tocado el corazón. Bueno, el reportaje se puede encontrar en distintas plataformas, ¿no? Tal vez la manera más fácil de encontrarla es buscar, en sus buscadores en el que utilicen. Hay uno que se llama Los Desaparecidos de Jalisco, Así Como Suena, y ahí van a encontrar el podcast de Tala. Y el texto se encuentra en ¿A dónde van los desaparecidos? En el proyecto periodístico de ¿A dónde van? También en Quinto Elemento Lab y en El Informador, bueno, y también en El País. Entonces, realmente si ponen también el nombre del reportaje, que es justo el título de esta charla,
podrán obtener los links, ¿no? También creo que por ahí lo subieron directamente el texto que está en Quinto Elemento Lab. Y las 3 historias se referirán a las que yo he cubierto, ¿verdad? Sí, de las que más te han llegado al corazón. Sí, bueno, definitivamente el de Tala es uno de ellos. Actualmente sobre las madres que están reconociendo y buscando, ¿no? A sus hijos en CEMEFO que han sido localizados en fosas, porque es muy parecido a lo que narra Darwin sobre la historia de Nancy, de cómo tienen que ir buscando, y casi por tatuajes es que logran identificar, pues no sabemos ni qué verbo utilizar, ¿no? Pero completando, ¿no? El cuerpo de sus hijos. Y todo el problema de violencia y desaparición en la costa de Michoacán, sobre todo, que ahí la desaparición es muy clara, que es un contexto utilizado para tratar de destruir una comunidad que está en resistencia desde hace 500 años, que es el pueblo náhuatl de Ostula, y que la desaparición pues sirve para sembrar terror, desarticular a la comunidad y quitar a todos los defensores del territorio que están peleando contra minas y contra privatización de playas. Diego, ¿cómo luchan en contra de la indiferencia no solo de las autoridades, también de la sociedad en el tema de los desaparecidos? Sí, a ver, yo creo que ese es un tema fundamental, porque luego decimos que a la sociedad no le gusta escuchar de estos temas, que no quieren hablar de estos temas porque son muy escabrosos, y entonces hay en algunos medios digamos, alguna intención como decir, mejor de esto no hablemos. Y sucede también a nivel, digamos, empresarial, a nivel, digamos, de los promotores del Estado, decir, es que si hablamos de eso, se nos van a caer las inversiones y no va a ir a pensar. Hay esta retórica que es la misma, hay que decirlo, con la que se trató el tema de la guerrilla en los 70s, con la que se trató el tema de las violencias de los 80s, 90s y 2000, es decir, la retórica no ha cambiado. Pareciera como que hablar de nuestros problemas es hacerle mala publicidad al Estado o a la ciudad. Y sin embargo, yo creo que es todo lo contrario, es decir, hablar de estos temas sana a la sociedad, es decir, la única manera de reconocer los problemas y de comenzar a resolverlos es ponerlos sobre la mesa. A veces tiene que ser de manera muy cruda, pero es la única manera en que vamos a resolver los problemas. Y yo creo que digamos, el periodismo está para eso. Parte de las que tiene que hacer el periodismo, aunque no nos guste, es hablar de esos temas escabrosos que pasa en la sociedad, como sucede con las familias, ¿no? No va a sanar hasta que el problema no salga, no se reconozca y no empiece a haber políticas públicas, primero para sanar el problema y segundo para evitar el problema. Creo que todavía en el tema de los desaparecidos estamos en el tema de reconocimiento, es decir, eso que decía Darwin, la toma de la glorieta de los niños héroes. Hay muchísima gente que le sigue molestando que esté la glorieta cubierta, pero ha sido la forma en que la gente entendió. Estamos ante un problema que nos atañe a todos y que en cualquier momento un cercano a nosotros puede ser desaparecido. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, es decir, no es un problema. El discurso oficial siempre era, saben que andaban, se fue con el novio, todavía estoy oyendo a esos mandos, digamos, policíacos que se reían un poco de los desapariciones, y cada vez me da más coraje cuando lo recuerdo, pero que creo que justamente la irrupción en la glorieta, la irrupción en los textos periodísticos, es lo que ha hecho que ese discurso oficial se venga al suelo y podamos empezar a resolver el problema. ¿Alguno de ustedes que quiera responder la pregunta de Sofía LD, que dice, ¿cómo ven el proceso de la nueva legislación en Jalisco, donde no se tomó al grupo de los colectivos de desaparecidos? No sé quién quiera tomar la palabra. Bueno, creo que los colectivos fueron muy claros en decir que sin ellos no, y aparentemente la noticia ayer era que iban a tomarlos en cuenta, iban a empezar las mesas de diálogo. Espero que sí sea así, pero es esta vez, otra vez, la sordera de las autoridades ante un tema al que no quiere reconocer como tal. Y para los estudiantes, ¿qué medidas de seguridad les aconsejan cuando tocan estos temas o cuando vayan a investigar este tipo de temas? Darwin, Alejandra.
Bueno, tomé la palabra, soy muy breve, Ale, para que tú lo digas. Yo creo que es importante siempre, digamos, que cuando uno está en un proceso formativo, que se puedan apoyar, digamos, con otros colegas periodistas para, digamos, que asuman un trabajo con acompañamiento. Es decir, no pensar que directamente yo me puedo lanzar a la zona porque tengo una pista y entonces, digamos, colocarme en una situación de riesgo. Yo creo que hay que hablarlo. Seguramente en sus universidades tienen muy buenos profesores con los cuales pueden plantearlos y ellos les pueden indicar, digamos, si es un asunto seguro o no, si se puede o no se puede hacer. Lo importante, digamos, no es asumir el riesgo y pensar que por ser estudiantes o por ser jóvenes nos podemos volver muy arrojados. Yo creo que hay que ser cautos porque si al final la idea es hacer un trabajo que permita acceder a una verdad, esa verdad tiene que cuidarse. Alejandra. Sí, bueno, en realidad es que lo primero que se me vino a la mente es buscar aliados, ¿no? Periodistas que ya estén en campo, que ya conozcan del tema. Creo que nosotros, si necesitan alguna asesoría, también estamos a disposición, sus profesores también. Y sobre todo explorar otras formas de investigar que no representen un riesgo, porque, bueno, yo en lo personal no me animaría a decirle a un alumno, vete a meter a tal territorio cuando sabemos que prácticamente están tomados por muchísimos, o sea, que hay muchísimos riesgos, ¿no? No puedes andar preguntando y me parece que eso sería como lo fundamental, estar acompañado, ¿no? De personas que conozcan y evidentemente también pues las familias que están buscando pues saben cómo hacerlo, ¿no? Y rápidamente, ¿qué pueden hacer desde sus casas sin tener que ir a arriesgarse? Hay la posibilidad de no sé, pedir versiones estenográficas de las audiencias que hay que pelear, ¿no? Todo lo que se hace en redes, cómo se pueden analizar los datos que ya están con las familias en CEMEFO, ¿no? Hay como otras posibilidades de investigar que no representan ir a, no sé, a la barca a preguntar qué está pasando ahí porque no vamos a salir vivos de ahí, ¿no? Pues yo lamento el tiempo en esta ocasión porque la verdad es un placer escucharlos hablar de este tema que nos horroriza, pero que tenemos que tratar. Agradezco mucho a Alejandra Guillén, a Darwin Franco, a Diego Petersen la oportunidad de escuchar de viva voz lo que han vivido en este tema, que no sea la última ocasión que vengan más charlas de este. Se quedaron preguntas ahí, ojalá las podamos responder después en las redes sociales. Un agradecimiento total y también a los organizadores y a todos los que conforman la Asamblea del Premio Periodismo de Jalisco 2020. Les recordamos que está la convocatoria abierta para que presenten sus trabajos encaminados a noticia, crónica, reportaje, entrevista, fotoperiodismo, a los estudiantes que participen. Hay un reconocimiento para ustedes que es muy importante y pueden consultar las bases en www.premiojaliscoperiodismo.org. Víctor Ignacio Dávalos, me gustaría que nos dijeras cuáles seguirán siendo las próximas conferencias, las charlas virtuales, que están muy interesantes y de verdad, gracias Alejandra, Darwin y Petersen, un placer escucharlos. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, Becky. Y bueno, sobre esto que comentan, nada más girar la invitación para toda la audiencia. Tenemos el próximo viernes 2 de octubre en punto de las 10 de la mañana para hablar sobre fotoperiodismo en tiempos de pandemia. Y la última charla que tenemos programada para el próximo viernes 16 de octubre para hablar con varias de las figuras que han ganado un premio muy importante para este Premio Jalisco de Periodismo, Trayectoria. Estaremos, por ejemplo, con José Luis Jiménez Castro, entre otros que han ganado este premio y que justamente será interesante escucharlos para que nos platiquen sobre la evolución del ejercicio del periodismo en nuestra ciudad. Agradecer de nueva cuenta a Ale Guillén, a Diego Petersen, a Darwin Franco, porque fue de verdad una charla muy sustanciosa y Becky, gracias por la moderación. Entonces nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Gracias, buenos días a todos. Hasta luego, vámonos. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día.